Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más sombríos de la Inglaterra victoriana, una época que muchos recuerdan por su elegancia y progreso, pero que escondía secretos tan oscuros que aún hoy nos resultan difíciles de creer. Hablamos de lo que realmente le sucedía a los miles de niños huérfanos que vagaban por las calles de Londres y otras ciudades industriales durante el siglo XIX. Imaginen por un momento las calles empedradas de Londres en 1850. El humo de las fábricas se mezcla con la niebla matutina, creando una atmósfera densa y gris que parece tragarse la luz del sol. Entre las sombras de los callejones, pequeñas figuras se mueven con la agilidad de las ratas, buscando cualquier oportunidad para sobrevivir un día más. Estos no son personajes de una novela de Dickens, sino niños reales, de carne y hueso, que enfrentaban una realidad mucho más cruel de lo que cualquier escritor se habría atrevido a plasmar en sus páginas. La historia que voy a contarles esta noche gira en torno a un descubrimiento que hizo un periodista llamado James Greenwood en 1866. Greenwood había decidido investigar las condiciones de vida en los asilos para pobres de Londres, pero lo que encontró fue algo que ni siquiera él, acostumbrado a las miserias urbanas, había imaginado. Durante 3 noches consecutivas, se disfrazó de vagabundo y se infiltró en el asilo de Lambeth, uno de los más grandes de la capital británica. Lo que presenció allí lo marcaría para el resto de su vida y cambiaría para siempre la percepción pública sobre el destino de los niños más vulnerables de la sociedad. En aquella época, Londres albergaba a más de 40.000 niños huérfanos o abandonados. La revolución industrial había creado una clase trabajadora empobrecida que a menudo no podía mantener a sus hijos, especialmente cuando los padres morían por enfermedades, accidentes laborales o simplemente por las condiciones insalubres en las que vivían. Estos niños, algunos de apenas 5 o 6 años, se convertían automáticamente en responsabilidad del Estado, pero el Estado victoriano tenía una visión muy particular sobre cómo manejar esta responsabilidad. El sistema oficial de asilos para pobres, conocido como workhouses, había sido diseñado bajo la filosofía de que la pobreza era una falla moral que debía ser castigada. Los niños que llegaban a estos lugares no eran vistos como víctimas de las circunstancias, sino como futuros criminales que necesitaban ser reformados a través del trabajo duro y la disciplina estricta. Pero esta era solo la cara visible de un sistema mucho más siniestro. Greenwood escribió en sus reportajes cómo los niños en el asilo de Lambeth dormían en habitaciones heladas, sin calefacción, sobre jergones llenos de pulgas y chinches. La comida consistía en pan duro y una sopa aguada que apenas contenía algunos trozos de verduras podridas. Pero lo más perturbador no eran las condiciones de vida, sino lo que sucedía con los niños que desaparecían misteriosamente durante la noche. Los administradores del asilo explicaban estas desapariciones como traslados a otros centros o adopciones, pero Greenwood pronto descubrió que la realidad era mucho más siniestra. Durante su segunda noche en el asilo, el periodista fue testigo de cómo varios hombres bien vestidos llegaron en carruajes elegantes y se reunieron con el director en su oficina privada. Estos visitantes nocturnos no eran filántropos interesados en adoptar niños, como inicialmente pensó Greenwood. Eran comerciantes de un tipo muy diferente, que habían llegado a inspeccionar la mercancía humana disponible. Los niños más fuertes y saludables eran seleccionados para trabajar en las minas de carbón del norte de Inglaterra, donde la expectativa de vida no superaba los 2 años debido a las condiciones extremas y los constantes accidentes. Pero el destino de estos pequeños mineros era casi envidiable comparado con lo que les esperaba a otros. Los niños más pequeños, especialmente aquellos entre los 5 y 8 años, eran vendidos a los limpiadores de chimeneas de Londres. Esta práctica, aunque oficialmente regulada, seguía siendo una sentencia de muerte diferida. Los pequeños eran obligados a trepar por chimeneas estrechas y calientes, respirando hollín y cenizas que les destrozaban los pulmones. Muchos morían asfixiados cuando se quedaban atascados en los conductos, mientras que otros desarrollaban cánceres de piel y pulmón que los mataban lentamente. Sin embargo,
Lo que Greenwood descubrió en su tercera noche en el asilo superó incluso sus peores temores. Siguiendo a uno de los visitantes nocturnos, el periodista llegó hasta un edificio aparentemente abandonado en los muelles del Támesis. Lo que encontró allí era una operación que funcionaba como una macabra línea de ensamblaje, pero en lugar de producir bienes, se dedicaba a desmantelar seres humanos. En el sótano de este edificio, un hombre que se hacía llamar Dr. Morrison dirigía lo que él eufemísticamente denominaba un laboratorio de investigación médica. Morrison había establecido acuerdos con varios asilos de Londres para adquirir niños que oficialmente habían muerto de enfermedades. Estos certificados de defunción falsificados le permitían obtener cuerpos frescos para sus experimentos, pero la realidad era que muchos de estos niños llegaban vivos a su laboratorio. El Dr. Morrison no era un médico titulado, sino un carnicero que había aprendido anatomía básica trabajando en los mataderos de Smithfield. Su operación suministraba órganos y partes del cuerpo a las escuelas de medicina de Londres, que pagaban precios elevados por especímenes frescos y en buen estado. Los corazones, hígados y riñones de los niños eran especialmente valorados porque su tamaño los hacía ideales para la enseñanza de anatomía básica. Pero Morrison había descubierto que podía obtener ganancias aún mayores manteniendo vivos a algunos de los niños para realizar extracciones graduales. Los ojos eran particularmente valiosos, ya que los médicos victorianos creían que el trasplante de córneas podía curar la ceguera. Morrison desarrolló una técnica rudimentaria para extraer los ojos de niños vivos, manteniéndolos con vida el tiempo suficiente para que los órganos permanecieran frescos durante el transporte a los hospitales privados de la ciudad. Greenwood escribió en sus notas, que no se publicarían hasta décadas después, cómo presenció la extracción de los ojos de una niña de aproximadamente 7 años. La pequeña, que había sido drogada con láudano pero permanecía consciente, lloraba silenciosamente mientras Morrison trabajaba con la precisión fría de un relojero. El doctor explicaba a sus asistentes que era importante mantener a los sujetos vivos durante el procedimiento para preservar la calidad de los tejidos. La operación de Morrison no se limitaba a la venta de órganos individuales. También había desarrollado un lucrativo negocio vendiendo esqueletos completos de niños a coleccionistas privados y museos de medicina. Para esto, utilizaba un proceso que había perfeccionado durante años, cocinando lentamente los cuerpos en grandes calderos hasta que la carne se desprendía fácilmente de los huesos. Los esqueletos resultantes eran blanqueados y articulados con alambres, creando piezas de exhibición que se vendían por sumas considerables. Pero quizás lo más perturbador de todo era el destino de los niños que Morrison consideraba inadecuados para sus propósitos médicos. Estos pequeños, generalmente aquellos que estaban demasiado enfermos o desnutridos, eran vendidos a una red de burdeles especializados que atendían a clientes con gustos particulares. La demanda de niños para estos establecimientos era constante, y Morrison había establecido una cadena de suministro eficiente que conectaba los asilos con estos lugares de horror. Greenwood logró documentar parte de esta red siguiendo a uno de los transportistas de Morrison hasta un edificio en Whitechapel que funcionaba como una especie de almacén humano. Allí, los niños eran mantenidos en condiciones que harían que las peores prisiones parecieran hoteles de lujo. Encadenados en sótanos húmedos, alimentados con sobras y desperdicios, estos pequeños esperaban su turno para ser distribuidos a los diversos establecimientos que los habían comprado. El periodista describió cómo algunos de estos niños habían perdido completamente la capacidad de hablar, comunicándose solo a través de gemidos y llantos. Otros habían desarrollado comportamientos animalescos, mordiendo y arañando a cualquiera que se acercara. La deshumanización era tan completa que muchos de los adultos involucrados en esta operación ya no los veían como seres humanos, sino como mercancía que debía ser procesada de la manera más eficiente posible. La investigación de Greenwood también reveló que esta red de tráfico infantil tenía conexiones internacionales. Algunos de los niños más atractivos eran enviados a burdeles en París, Ámsterdam y otras ciudades europeas, donde la demanda de niños ingleses era particularmente alta.
Estos envíos se realizaban en barcos de carga, donde los pequeños eran escondidos entre las mercancías como si fueran contrabando. Durante una de estas operaciones de envío, Greenwood presenció cómo más de 20 niños fueron cargados en cajas de madera que supuestamente contenían textiles. Los pequeños habían sido drogados para mantenerlos inconscientes durante el viaje, pero muchos no sobrevivían al trayecto debido a la falta de aire y las condiciones extremas. Los que llegaban vivos a su destino enfrentaban un futuro que era, si acaso, peor que la muerte. El sistema funcionaba con una eficiencia aterradora porque involucraba a personas de todos los niveles de la sociedad victoriana. Los directores de asilos recibían pagos sustanciales por cada niño que entregaban, dinero que les permitía mantener un estilo de vida cómodo mientras predicaban sobre la caridad cristiana. Los médicos y profesores de anatomía hacían la vista gorda sobre la procedencia de los especímenes que compraban, argumentando que su trabajo contribuía al avance de la ciencia médica. Incluso algunos miembros del Parlamento estaban involucrados, no directamente en las operaciones, sino en la creación y mantenimiento de las leyes que hacían posible este sistema. Las regulaciones sobre asilos para pobres eran deliberadamente vagas en cuanto al destino de los niños, permitiendo que los administradores tuvieran una discreción casi total sobre lo que hacían con sus pupilos. Greenwood también descubrió que existía una jerarquía macabra dentro de este comercio humano. Los niños con características físicas particulares, como cabello rubio o ojos azules, comandaban precios más altos en todos los mercados. Los que tenían deformidades o enfermedades visibles eran destinados a los circos y espectáculos de fenómenos, donde eran exhibidos como curiosidades hasta que morían por las condiciones extremas o simplemente por agotamiento. Una de las historias más perturbadoras que documentó el periodista fue la de una niña llamada Mary, de aproximadamente 9 años, que había sido seleccionada para un destino particularmente cruel. Mary había nacido con una condición que hacía que su piel fuera extremadamente pálida y sus ojos de un color violeta muy inusual. Estas características la convirtieron en una mercancía muy valiosa para un coleccionista privado que pagó una suma extraordinaria por ella. El coleccionista, un aristócrata cuya identidad Greenwood nunca pudo confirmar completamente, mantenía una colección privada de lo que él llamaba especímenes humanos únicos. Mary fue llevada a su mansión en las afueras de Londres, donde fue mantenida en una jaula dorada, literalmente, como si fuera un animal exótico. El aristócrata organizaba cenas donde exhibía a Mary ante sus invitados, quienes pagaban sumas considerables por el privilegio de observar a esta rareza humana. Pero la historia de Mary no terminó ahí. Greenwood logró rastrear su destino final y descubrió que, cuando la niña comenzó a crecer y perdió parte de su atractivo como curiosidad, fue vendida a un fotógrafo especializado en lo que, entonces se conocía como fotografía antropológica. Este hombre, que trabajaba bajo el seudónimo de Professor Blackwell, había desarrollado un negocio fotografiando a niños en poses que hoy reconoceríamos como pornografía infantil, pero que en la época victoriana se vendían como estudios científicos sobre el desarrollo humano. Las fotografías de Mary y otros niños como ella eran distribuidas a través de una red clandestina que llegaba hasta los salones más respetables de la sociedad londinense. Los compradores incluían médicos, académicos, y miembros de la aristocracia que justificaban su interés en estas imágenes como investigación científica o artística. El profesor Blackwood había perfeccionado técnicas para hacer que los niños posaran de maneras específicas, utilizando una combinación de drogas, amenazas y recompensas menores. Greenwood logró infiltrarse en una de las sesiones fotográficas de Blackwood y describió la experiencia como una de las más traumáticas de su vida. Los niños, algunos de apenas 4 o 5 años, eran colocados en poses que claramente los incomodaban y asustaban. Blackwood trabajaba con la eficiencia de un profesional, tomando docenas de fotografías en cada sesión mientras sus asistentes mantenían a los niños en posición y los tranquilizaban cuando comenzaban a llorar. Lo que más perturbó a Greenwood fue la naturaleza sistemática de toda la operación. No se trataba de actos impulsivos de crueldad, sino de un negocio bien organizado que funcionaba con la precisión de cualquier empresa victoriana exitosa.
Había horarios, procedimientos establecidos, sistemas de contabilidad e incluso planes de expansión. Los perpetradores habían convertido el sufrimiento infantil en una ciencia exacta. El periodista también documentó cómo algunos de los niños que sobrevivían a estos horrores eran eventualmente liberados, pero en condiciones que hacían imposible su reintegración a la sociedad. Muchos habían desarrollado traumas tan severos que no podían funcionar normalmente, convirtiéndose en vagabundos que vivían en las calles hasta morir de frío, hambre o enfermedad. Otros se convertían en criminales, perpetuando el ciclo de violencia que había comenzado con su victimización. Algunos de estos supervivientes fueron encontrados años después por investigadores sociales, y sus testimonios proporcionaron evidencia adicional de la extensión de estos crímenes. Una mujer llamada Sarah, que había sido víctima de esta red cuando tenía 8 años, describió cómo había sido vendida y revendida múltiples veces durante un periodo de 5 años. Sus relatos incluían detalles sobre lugares específicos, nombres de perpetradores y métodos utilizados que coincidían perfectamente con las observaciones de Greenwood. Sarah recordaba haber sido mantenida en un edificio cerca de los muelles donde otros niños eran preparados para diferentes destinos. Algunos eran entrenados para realizar trucos en circos, otros eran enseñados a robar con técnicas específicas, y los más pequeños eran simplemente mantenidos hasta que fueran lo suficientemente grandes para otros propósitos. La organización tenía incluso un sistema de clasificación que determinaba el valor de cada niño basado en su apariencia, salud y habilidades. La investigación de Greenwood también reveló que existían conexiones entre esta red de tráfico infantil y algunos de los crímenes más notorios de la época. Varios de los niños que habían pasado por este sistema fueron posteriormente identificados como víctimas de asesinatos que habían permanecido sin resolver. La policía victoriana, que ya tenía recursos limitados y poco interés en investigar crímenes contra los pobres, raramente seguía estas pistas hasta sus conclusiones lógicas. Uno de los casos más perturbadores involucró a un grupo de niños que habían sido utilizados en lo que los perpetradores llamaban experimentos médicos. Un hombre que se hacía pasar por científico había establecido un laboratorio donde realizaba procedimientos quirúrgicos experimentales en niños vivos, sin anestesia y sin ningún propósito médico legítimo. Estos experimentos incluían amputaciones innecesarias, inyecciones de sustancias tóxicas y procedimientos diseñados específicamente para causar dolor extremo. El falso científico, que Greenwood identificó solo como Dr. Pemberton, justificaba sus acciones argumentando que estaba contribuyendo al avance del conocimiento médico. Mantenía registros detallados de sus experimentos, incluyendo descripciones gráficas de las reacciones de los niños a diferentes tipos de tortura médica. Estos registros fueron posteriormente utilizados por médicos legítimos, quienes aparentemente no cuestionaron cómo se habían obtenido los datos. Greenwood logró obtener copias de algunos de estos registros, y las descripciones que contenían eran tan perturbadoras que el periodista admitió haber tenido pesadillas durante meses después de leerlos. Los experimentos incluían la vivisección de niños vivos, la inyección de enfermedades para estudiar su progresión y procedimientos diseñados para probar los límites del dolor humano. Pemberton había desarrollado incluso escalas para medir diferentes tipos de sufrimiento, tratando el dolor infantil como si fuera un fenómeno científico fascinante. La red también incluía lo que podríamos llamar granjas humanas, lugares donde los niños eran mantenidos específicamente para reproducción. Las niñas que llegaban a la pubertad eran forzadas a tener hijos, que luego eran vendidos como bebés o criados para convertirse en la siguiente generación de víctimas. Este aspecto del sistema aseguraba un suministro constante de niños sin depender completamente de los asilos oficiales. Una de estas granjas humanas estaba ubicada en una propiedad rural a las afueras de Londres, disfrazada como un orfanato privado dirigido por una mujer que se hacía llamar Madre Superior Agnes. Agnes había establecido un sistema donde las niñas embarazadas eran mantenidas en condiciones relativamente buenas hasta que daban a luz, momento en el cual los bebés eran separados inmediatamente de sus madres. Las madres jóvenes eran, entonces, forzadas a embarazarse nuevamente, creando un ciclo continuo de producción de niños.
Greenwood logró visitar esta instalación haciéndose pasar por un posible comprador y describió la experiencia como surreal. Agnes le mostró las instalaciones con el orgullo de una empresaria exitosa, explicando cómo había optimizado el proceso de reproducción para maximizar la producción. Las niñas, algunas de apenas 12 o 13 años, eran tratadas como ganado reproductor, con registros detallados de sus ciclos de fertilidad y historiales de embarazos. Los bebés producidos en estas granjas humanas tenían diferentes destinos dependiendo de sus características. Los más atractivos eran vendidos a familias adineradas que no podían tener hijos propios, pero que no querían pasar por los procesos oficiales de adopción. Otros eran destinados desde el nacimiento a roles específicos en la red criminal, siendo entrenados desde una edad muy temprana para actividades como el robo, la mendicidad organizada o peores destinos. El sistema también incluía una red de transporte sofisticada que movía niños por toda Inglaterra y hacia el continente europeo. Los transportistas utilizaban rutas establecidas y puntos de parada seguros, operando con la eficiencia de cualquier empresa de logística moderna. Los niños eran movidos en grupos pequeños para evitar sospechas, a menudo disfrazados como familias viajeras o grupos escolares. Greenwood siguió una de estas rutas de transporte y descubrió que se extendía desde Londres hasta puertos en la costa sur, donde los niños eran cargados en barcos hacia Francia y otros países europeos. Los capitanes de estos barcos recibían pagos sustanciales por transportar esta carga humana, y muchos habían modificado sus embarcaciones para incluir compartimentos ocultos específicamente diseñados para este propósito. Durante el viaje que documentó Greenwood, presenció cómo varios niños murieron debido a las condiciones extremas en estos compartimentos ocultos. Los cuerpos fueron simplemente arrojados por la borda durante la noche, como si fueran desperdicios. Los niños supervivientes llegaron a su destino en un estado de trauma tan severo que muchos nunca se recuperaron completamente. La investigación de Greenwood también reveló que algunos miembros respetables de la sociedad victoriana no solo conocían estas operaciones, sino que las financiaban activamente. Varios banqueros prominentes habían proporcionado préstamos para expandir las operaciones, mientras que algunos miembros del Parlamento habían recibido sobornos para asegurar que las leyes permanecieran favorables a estos negocios. Uno de los financiadores más prominentes era un hombre llamado Sir Reginald Blackthorne, quien había hecho su fortuna en el comercio de té con India. Blackthorne había invertido cantidades significativas en lo que él llamaba empresas de recursos humanos, proporcionando capital para establecer nuevas instalaciones y expandir las operaciones existentes. A cambio, recibía una participación en las ganancias y acceso prioritario a niños con características específicas que él requería para sus propios propósitos. Greenwood logró infiltrarse en una reunión de estos financiadores, donde discutían planes para expandir sus operaciones a otras ciudades industriales como Manchester, Birmingham y Liverpool. Los hombres hablaban de los niños como si fueran acciones en la bolsa, discutiendo tendencias del mercado, proyecciones de ganancias y estrategias para aumentar la eficiencia de sus operaciones. La reunión también reveló que estos hombres tenían conexiones con operaciones similares en otros países. Habían establecido acuerdos comerciales con redes en Francia, Alemania e incluso América, creando un mercado internacional de niños que operaba con la sofisticación de cualquier empresa multinacional de la época. Cuando Greenwood finalmente decidió publicar sus hallazgos, se enfrentó a obstáculos que iban mucho más allá de la simple incredulidad pública. Varios periódicos se negaron a publicar su historia, citando preocupaciones sobre la veracidad de sus afirmaciones y el potencial daño a la reputación de personas prominentes. Algunos editores admitieron privadamente que habían recibido presiones de fuentes poderosas para suprimir la historia. El periodista también comenzó a recibir amenazas directas contra su vida. Hombres desconocidos aparecían regularmente cerca de su casa, siguiéndolo durante sus actividades diarias. Su correspondencia era interceptada, y varios de sus contactos en la investigación desaparecieron misteriosamente. Greenwood se dio cuenta de que había descubierto algo tan grande y tan protegido que su propia vida estaba en peligro.
Finalmente, logró publicar una versión muy censurada de su investigación en un periódico pequeño, pero incluso esta versión limitada causó un escándalo considerable. El público victoriano, acostumbrado a ver a los niños pobres como una molestia social, se sintió horrorizado al descubrir la extensión de los crímenes que se cometían contra ellos. Sin embargo, las reacciones oficiales fueron mínimas y muy pocas personas fueron procesadas por estos crímenes. La historia de Greenwood nos muestra que los horrores que documentó no eran aberraciones aisladas, sino parte de un sistema organizado que trataba a los niños más vulnerables de la sociedad como mercancía desechable. La Inglaterra victoriana, con toda su supuesta moralidad y progreso, había creado un inframundo donde el sufrimiento infantil se había convertido en una industria próspera. Lo más perturbador de todo es que muchas de las personas involucradas en estos crímenes continuaron viviendo vidas respetables, ocupando posiciones de autoridad y siendo recordadas como pilares de la comunidad. El sistema que habían creado era tan efectivo en silenciar a sus víctimas y ocultar sus crímenes que la mayoría de estos horrores permanecieron ocultos durante décadas, y algunos aspectos de esta historia oscura siguen siendo desconocidos incluso hoy. La investigación de James Greenwood nos recuerda que detrás de las fachadas respetables de cualquier sociedad pueden existir sistemas de crueldad que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana. Los niños huérfanos de la Inglaterra victoriana pagaron el precio más alto por las contradicciones morales de su época, y sus historias sirven como un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando una sociedad decide que algunas vidas valen menos que otras. Y con esta reflexión perturbadora, llegamos al final de nuestra historia de esta noche. Los secretos oscuros de la Inglaterra victoriana nos muestran que la historia real a menudo supera en horror a cualquier ficción que podamos imaginar. Que tengan dulces sueños, y nos vemos en el próximo episodio de Historias para Dormir.